Loco, visionario, héroe, estratega, Thomas Lawrence se merece todos estos calificativos y muchos más. Era un poeta, un sabio y un buen soldado. Gracias. Y por supuesto el mayor exhibicionista que ha existido desde Barnum y Bailey. Fue una de las figuras más fascinantes del siglo XX, un oficial británico que unió a las tribus árabes contra el dominio turco. Esperan obtener su libertad. En el mundo nace un iluso por minuto. Van a obtenerla, señor Bentley. Se la voy a dar yo. Lawrence se convirtió en un héroe para los árabes. Su autobiografía era un excelente material para un especialista en superproducciones como David Lean. Lawrence de Arabia es una de las cumbres del cine épico. Hay batallas, escenas de masas, pero a la vez le da la vuelta a los esquemas del género al centrarse también en el retrato psicológico de Lawrence, un personaje complejo y ambiguo, atormentado por su propio mito. Es usted el hombre más extraordinario que he conocido. Déjeme en paz. ¿Cómo? Que me deje en paz. Eso que dice es una tontería. Sé que no soy un hombre corriente. No es eso lo que le estoy diciendo. Está bien, soy extraordinario. ¿Y qué más? Marlon Brando era el protagonista deseado, pero no estaba disponible, así que Lean apostó por un joven actor irlandés al que había visto haciendo de secundario en una película. Porque soy el hombre más idóneo. Me pregunto si lo será. Naturalmente que lo soy. A cambio de aceptar al poco conocido Peter O'Toole, el productor exigió que el resto del reparto lo formaran estrellas internacionales como Alec Guinness, Anthony Quinn, José Ferrer o Claude Rains. A ellos se unió el egipcio Omar Sharif. David Lean le pidió que se dejara bigote para la película. Desde entonces el actor no ha vuelto a afeitarse. Pero hay otro gran protagonista en el film. ¿Qué es, comandante Lawrence, lo que tanto le atrae en el desierto? Está limpio. Una interminable extensión de dunas y espacio abierto filmada como nunca antes ni después se ha visto en el cine. La dureza de ese paisaje convirtió el rodaje en toda una odisea. The opportunity of what turned out to be a great adventure. Playing T. Lawrence was the bigger challenge. Placed in the circumstance of working in the desert, on top of a camel at 127 in the shade, covered in fleas, is not exactly helpful. El lugar elegido fue Jordania, en una zona que Lean descubrió a través de un reconocimiento aéreo. Hasta que el equipo no hizo fotografías y croquis, el sitio no figuraba en ningún mapa. Los víveres y el agua llegaban por avión. Los actores y el equipo vivían como beduinos, durmiendo en tiendas. Antes de cada toma debían alisar la arena para que no se viera ninguna huella. Lawrence, solo hay dos especies que se divierten en el desierto, los beduinos y los dioses, y usted no lo es. Créame, para un hombre normal el desierto es un horno ardiente. Uno de los que peor lo pasó fue Peter O'Toole. Hoy te resultará duro, pero mañana será mejor. Tenía los muslos ensangrentados de tanto montar a camello y estuvo a punto de morir en una ocasión. And Peter O'Toole actually fell one of the takes, but an extraordinary thing happened. His camel stood on top of him and protected him. He planted his four legs around where Peter had fallen, and the whole cavalry passed, but they couldn't get to him because his camel was standing there. Su parte de lesiones incluía conmociones, esguinces, mordeduras de camello, quemaduras de tercer grado y magulladuras por todo el cuerpo. ¿Es que no lo sabe? Solo pueden matarme con una bala de oro. Después de 8 meses en Jordania, el rodaje continuó en España. Yo suspiro por los lejanos jardines de Córdoba. No a Córdoba, sino a Sevilla y Almería viajó la producción. En la capital hispalense se rodaron las secuencias de Damasco, El Cairo y Jerusalén. Y en las cercanías del Cabo de Gata se filmaron los ataques a los trenes turcos. En esta bahía próxima a Carboneras se construyó la ciudad de Aqaba. La carga sobre Aqaba es una de las muchas escenas inolvidables del film, aunque hay dos en particular que siempre se citan en las antologías de grandes momentos del cine. Una es la aparición de Omar Sharif, una secuencia de más de 2 minutos en la que un punto negro avanza desde el horizonte hasta revelarse poco a poco como un jinete negro. La otra es la elipsis que marca el salto de Inglaterra al desierto. I thought of the idea of him lighting a match, going, and as he blows it out, cutting to the sunrise. Just a red screen, and it works very well. I think that's one of my favorite cuts. La magnífica partitura de Maurice Jarre y la delicada fotografía de Fred Young pusieron el toque definitivo a un rodaje que había durado casi 2 años. La película se estrenó en diciembre de 1962. ¿No tienes miedo, inglés? Mi miedo es cosa mía. No había por qué tenerlo. La película fue un gran éxito de crítica y público y en la ceremonia de los Oscar consiguió un botín de 7 estatuillas, incluida la de mejor película. It still stands up extremely well.
There are some films which are 40 years old. They lose a lot. They show their age. This film, I think, will never age. I think it is a real classic. It's a great piece of cinema. Así es, épica y a la vez intimista, Lawrence de Arabia es una de esas películas que, como su personaje central, hace tiempo que dejaron de ser historia para convertirse en leyenda. Entra en canaltcm.com/50 películas y podrás ver íntegras las piezas de producción propia que TCM dedica a cada una de las películas que deberías ver antes de morir. Además, queda abierto el debate en nuestro blog para que puedas opinar sobre esta selección y cada una de las películas. canaltcm.com, la otra forma de disfrutar de TCM.